Si usted puede, póngase de pie y honre al Señor. Bendito Dios. Job capítulo 42, 3 al 12. Lo vamos a leer todos juntos, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Lo leemos? Leámoslo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Todos, hermanos. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas. Yo que no oigo a todos, hermanos. Leamos todos. Dice: oye, te ruego, verso 4, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mira, mi ira se encendió contra ti y todos tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mi rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita, y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí. Vamos a orar, digámosle al Señor que nos ayude a entender esto más, que nos ayude a ver lo que Él quiere que miremos, que nos ayude a escuchar lo que Él quiere que escuchemos, y que nos ayude a aplicar lo que Él quiere que apliquemos en nuestra vida. Señor y Dios, en el nombre de Jesús tu Hijo, estamos parados frente a ti, aquí en este lugar, sabiendo que tú, Señor, estás aquí con nosotros, porque a través de tu palabra, cuando nosotros leemos tu palabra, tú estás aquí. Aunque, como dice la alabanza, aunque mis ojos no te vean, tú estás aquí. Señor, quiero rogarte, Padre amado, que los corazones presentes estén, Señor, abiertos a tu voz, a tu palabra. Que se abran, Señor, los corazones a tu palabra, y que reciban. Que todos aquí al entrar, Señor, por estas puertas, Señor, traigamos una intención, que tú nos hables. Y ahora que el tiempo ha llegado de tu palabra, ruego, Señor, que estemos atentos a tu voz, y que podamos salir, Señor, edificados, restaurados, con una esperanza en nuestro corazón, sabiendo que tú, Señor, nos hablaste, que seamos satisfechos y que creamos a tu voz. En el nombre bendito de tu Hijo amado te damos gracias en esta hora. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, los que están de pie. Gloria a Dios. Y queremos meditar un poco en cuanto a un hombre escrito en la Biblia que se llamaba Job. Job. La Biblia cuenta, hermanos, la historia de un hombre que era íntegro,
La Biblia cuenta la historia de un hombre que era justo. La Biblia cuenta la historia de un hombre que tenía hijos y que él presentaba cada día a Jehová oración y sacrificio por sus hijos. La Biblia cuenta la historia de este hombre que fue mencionado, hermanos, allá en los cielos. Fíjese, porque le dijo, dice que así comienza el libro de Job, o la historia de Job, ¿verdad? Que un día los ángeles subieron al trono de Dios y que entre medio de ellos, ¿cómo ve? Ahí iba Satanás también. Total que tuvieron una conversación con Dios, ¿verdad? Y Dios le dijo, oye, Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Así empieza el libro. Y Satanás le dice, déjame que lo toque. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Tócalo, pero no le toque su alma. Y ya ustedes saben la historia. Regresa Satanás y le toca todas sus cosechas, todos sus recursos, todo lo que él tenía. Y usted ya sabe, se lo destruyó. Pues regresó otra vez con Dios y le dijo, déjame tocarlo, piel por piel. Le dijo Dios, tócalo, pero no le toque su alma, tócale su carne, tócale. Y sabemos nosotros por la lectura, hermanos, que viene y destruye sus hijos, y a él le puso una grande enfermedad. ¿Se acuerda? ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Amén. Gloria a Dios. Entonces, en ese sufrimiento de esa enfermedad que el diablo crea en el cuerpo de Job, por el permiso de Dios, ¿verdad? Porque Dios le dijo, tócalo. Bien, tócalo. Nomás, no te pases. No vas a tocarle su alma. En ese trayecto o en ese proceso, ahora tenemos unas palabras de Job. Y quiero adelantarme hasta el capítulo 42, al versículo 3, donde nosotros sentamos nuestra lectura. Quiero adelantarme hasta ahí, no sin antes meditar en el proceso de que Job tuvo. No sin antes pensar en la situación en que Job fue entrado o fue puesto, hermanos, por su integridad. En el caso de Job, Job es tentado por su propia integridad, por su vida obediente con Dios. Dios permite una prueba y el enemigo viene y crea el sufrimiento, ¿verdad? Una de las primeras pruebas fue que el enemigo destruyó sus cosechas. La segunda prueba fue que el enemigo mató a sus hijos. Y la tercera fue que el enemigo creó como un tipo sarna o picazón, si se puede llamar así, en su cuerpo. Y estando con esos sufrimientos, entonces un día en la historia, en los capítulos del 1 hacia el 42, Job dice unas palabras: maldigo el día en que nací. Job dice unas palabras: ¿sabes qué, Señor? Mejor me hubieras quitado de esta vida antes que yo naciera. Y esas eran las palabras que Job hablaba. Él decía: Señor, ¿por qué me castigas? ¿Por qué no quitas mi mirada de sobre mí? ¿Por qué tu aflicción está sobre mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? En el capítulo 7 tenemos una descripción un poquito más clara en cuanto a su sufrimiento. Y él dice, Job 7 dice: ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días son como los días del jornalero? Dice. Luego dice: como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses, oiga, hermano, meses de calamidad. Estamos hablando de un hombre que dijo allá en el 42:3, dice la entrepregunta: ¿quién es este que oscurece mi consejo? Quiero hablar bajo el tema que el que oscurece el consejo de Dios soy yo. Que muchas veces el que oscurece el consejo de Dios, ¿quién es?
¿Quién oscurecía el consejo aquí según Dios en la lectura que nosotros leímos? 42:3 dice entre preguntas: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Él mismo. Gracias, hermano Jaime. Era Job mismo oscureciendo el consejo de Dios cuando Job decía unas palabras, porque vea, dice la escritura que leímos. Usted pone atención, 42:3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? En signo de pregunta. Luego el contexto dice: por tanto, yo. ¿Quién es ese yo? Él mismo. Era Job. ¿Qué no Job era un conocedor de Dios? ¿Qué no Job, hermanos, era el que cada día le ofrecía un sacrificio a Dios por cada hijo? Ahora, por medio de la calamidad, por medio del sufrimiento, aquí vemos que Job, él mismo reconoce y él dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba. ¿Qué dice? Lo que no. Ahí es el punto importante y ahí es donde quiero arrancar, hermanos, nuestro mensaje. Ahí es donde quiero destapar y que entremos en nuestro mensaje de hoy. Que muchas veces, porque nosotros no entendemos el plan de Dios, oscurecemos el consejo de Dios. Y a veces decimos frases, gracias hermana Marta por la frase que ella dijo: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? A veces decimos frases porque no entendemos el plan de Dios, como: y Dios estará en control de esto. Y nosotros automáticamente, y por la palabra y por la lectura que hemos leído, sabemos que de Dios es la tierra, el mundo y su plenitud, y todo lo que aquí habita. Sí, hermanos. Pero a veces, porque no entendemos, hermanos, nos hace errar a veces. Erramos en el plan de Dios. Y esto no es una excusa, sino más bien es un desafío de nosotros. En el caso de Job, Job no entiende todavía el plan de Dios. Mas sin embargo, Dios lo hace mirar como que Job dice: no peca. Job dice: ¿sabes qué, Job? Tú tienes que orar por tus amigos, porque ellos no dijeron lo recto de mí. Ellos no dijeron lo que yo soy. Como quien dice: ¿sabes qué? Aunque tú dijiste que maldecías el día en que tú naciste, para mí eso no es una ofensa. Pero ellos dijeron, hermanos, que Job estaba sufriendo por algún pecado que Job había cometido. ¿Cuántos no cristianos hoy en día, lastimosamente, cuando alguien está atravesando una situación difícil, a veces dice o se oye decir: es que él está en pecado? Y queremos juzgar de situaciones que no conocemos, como los amigos mencionados aquí en nuestra lectura de Job capítulo 42 del 3 al 12. Ahí se hace la mención de 3 hombres, hermanos, en los cuales dice: uno de ellos fue Elifaz, otro de ellos fue Bildad, y el otro de ellos fue Zofar. Hombres consejeros de Job en su proceso, pero que su consejo era basado en cosas humanas, en lo que se miraba, en lo que me han contado, en lo que Job, midiendo a mi propia justicia humana, o queriendo agarrar una conclusión humana en cuanto a su sufrimiento. Ahora, por eso yo quise agregarle a un tema que cuando el que oscurece el consejo de Dios soy yo. Porque muchas veces nosotros, cuando estamos atravesando el proceso, hermanos, y no miramos más para allá, lo que a veces decimos es: tú estás aquí, Señor. En realidad tu palabra es real. En realidad me amas. Y aunque muchas veces, y aunque por muchos años hemos leído en la Escritura donde Dios creó un plan y mandó a su Hijo, según San Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ahí entro yo, entra usted, que todo aquel que en Él crea, no se pierda,
Y a veces en las cuestiones de problemas, situaciones difíciles, a veces todavía cuestionamos: Señor, ¿me amas? Cuando ya Dios lo demostró mandando a su Hijo amado, hermanos. Ahora, el plan de Dios, a veces, hermanos, aunque no lo entendamos, no es excusa para salirnos de su misión o de nuestra misión que Dios nos ha encomendado. Podemos, Dios entiende, hermanos, cuando nosotros hablamos que en el caso de Elías, cuando corriendo de Jezabel, bajo la amenaza de Jezabel, que dijo: si mañana a él no le corto la cabeza como lo hizo con mis profetas de Acera y de Baal, que Dios me castigue o que los dioses me castiguen. Y cuando Elías salió huyendo y él se sienta bajo del árbol aquel y dice: Señor, estoy harto, quítame la vida. ¿Se la quitó Dios? No, porque Dios sabía que estaba hablando a través de por su sufrimiento, el peso, la presión de su sufrimiento. Cuando Jonás se para en el cerro, en la montaña, y dice: ¿sabes qué, Señor? Estoy harto de esta vida, quítamela. ¿Se la quitó Dios? No, no se la quitó. Al contrario, Dios le hizo entender que esas palabras venían por sus propios prejuicios. Le dijo: ¿sabes qué? Si tú amas una plantita que se cubrió el gusano, que te estaba haciendo sombra a ti, ¿tú crees que yo no voy a amar una nación grande que no sabe discernir entre su izquierda ni su derecha? ¿Tú crees que no la voy a amar? Ahora tenemos una persona llamado Job. Ahora él reconoce y dice: ¿sabes qué? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba. A veces hablamos palabras, hermanos, que ofenden a Dios. A veces hablamos cosas que no entendemos, hermanos. Y decimos: Dios, si tú dijiste que me ibas a cambiar, como dijo la hermana Leticia, ¿sabes qué? Es que nosotros lo queremos. Hágale. Ayúdeme a hacerle así. Es que nosotros pensamos que Dios es micro. Cuando aquí dice la palabra que nosotros somos los que manipulamos a Dios. Cuando en la palabra de Dios dice que nosotros le damos órdenes a Dios. Y aunque nosotros lo sabemos que no le damos órdenes a Dios, le hablamos como que si Él es la creación. Lo queremos hacer a un Dios de bolsillo, a un Dios de ofertas. Y Señor, yo te hago esto, pero dame esto. Y Señor, yo voy a hacer esto, pero ya sabes lo que quiero. Como alguien una vez me dijo: hermano, ¿y usted qué quiere que Dios le dé? ¿Una hija o un hijo? Hermana, le dije: esto no consiste en mí. Dios sabe más allá de lo que yo me conozco y Dios me va a dar lo que yo quiera. Dice: usted dígale: Dios, que se haga tu voluntad, pero tú ya sabes lo que yo quiero. ¿Cómo es eso? Dios, haz tu voluntad, pero tú ya sabes lo que yo quiero. ¿Cómo es eso? Es una manipulación, hermanos, cubierta o con carátula de su palabra. Dice: Dios, haz tu voluntad, pero tú ya sabes lo que yo quiero. ¿Cómo es eso? Si es su voluntad de Él, no tengo que decir: Señor, tú sabes lo que yo quiero. No, Señor, haz tu voluntad. Y ahí, entonces tenemos aquí un hermano en un momento presionado de un hijo de Dios, de un justo, de uno intachable, de uno que fue mencionado en los cielos, y diciendo que Job es intachable, Job es perfecto, Job es aquí, Job es allá. ¿Qué tal si en los cielos se dijera, si hubiera una conversación hoy mismo y dijera: ¿sabes qué? Leticia es perfecta, Leticia es justa. Y entonces el diablo diría: dame una chancecita de probarla. ¿Y qué tal si Dios le dice sí? ¡Ay, viene el diablo! Entonces, ahora sí. Cuando Dios le concede el permiso a Satanás para que toque a Job, hermano, usted sabe, y usted hágase la imagen cómo Satanás se fue en contra de la vida de Job.
Yo me imagino, y él iba, hombre, que él es destructor, porque él viene a robar, porque él, hermanos, es padre de mentira. Ahora bien, las frases que a veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Será que Dios está en control aquí? Hermanos, hay situaciones de nuestra vida como cristianos que nos convienen y es la hora de esperar. Vamos a restaurantes y en los restaurantes no le regalan la comida, pero usted paga y todavía tiene que esperar. Va a las gasolineras y si hay 10 personas adelante de usted, la gasolina no se la están regalando, pero usted tiene que esperar. Va a los hospitales y a usted le van a cobrar o ellos no van a hacer el trabajo en gratis, pero usted y yo tenemos que esperar. Y a veces con Dios no queremos esperar. Qué ironía que a veces sí sabemos esperar en la market cuando vamos a comprar nuestro mandado de comida. ¿Qué cosas que a veces sí sabemos esperar en el banco cuando vamos a depositar un cheque o a sacar. Allí sí vamos a esperar, pero con Dios no queremos esperar. ¿Y por qué es que yo digo esto? Porque hemos visto gente muchas veces que dice, Dios no me oye. Y se van. He clamado, he orado y Dios no me contesta. No, sí contesta. El desafío de nosotros está en esperar. Y saber, hermanos, que si ya le dijimos una cosa a Dios, hay que esperar. Espera, como dice allá en el Habacuc, ¿sabes qué dice? Aunque tardare la visión, espérala porque llegará. La palabra del Señor dice que Dios no es hombre. ¿Para qué? ¿Qué nos está diciendo? Alce la voz, hermano. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Usted y yo nos podemos arrepentir, pero Dios, una vez que dio su palabra, hermanos, esté usted de acuerdo, esté yo de acuerdo o no, Dios cumplirá su palabra. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, Dios es así. Él dijo y se hará. Allá en Mateo dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no se dejarán de cumplir. Si Él dijo, clama el justo y Dios le oye, entonces Él nos oye. Pero Él sabrá cuándo. Ahora bien, cuando yo oscurezco el consejo de Dios, es cuando yo alzo la voz y digo, me doy la vuelta, a mí Dios no me contestó. Yo mejor me desanimo. Es cierto que a veces uno, hermano, no logra comprender el plan de Dios. ¿Cierto? Porque nosotros no lo sabemos todo. Pero esta no es excusa para decir que Dios no contesta. No podemos nosotros calificar una ciudad que es toda ciega, porque al principio, a la entrada de la ciudad, habían 2 ciegos. No podemos generalizar que toda la nación es ciega. No podemos generalizar nosotros, es decir, el hombre no puede generalizar de decir, a mí Dios no me contestó y a ti tampoco te va a contestar. Dios es un Dios amoroso que oye. Aquí tenemos a Job diciendo, ¿sabes qué? Dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job llega el momento, hermanos, que él reconoce, ¿sabes qué? Es cierto, todas mis palabrerías, Señor, tú sabes que yo no entendía. ¿Cuántas veces no decimos cosas? Y no estoy hablando para los que no son cristianos, estamos hablando para los que ya tenemos un tiempo y hemos recibido a Dios en nuestro corazón. ¿Cuántas veces no decimos palabras, hermanos, que no vienen al caso? Palabras que se nos escapan y decimos, Señor, tú sabes que lo dije porque ya no aguantaba, Señor.
Tú sabes, Señor, que no es de corazón lo que te dije, como un día Jeremías dijo, ¿sabes qué? Dije en mi corazón, dijo, ya no hablaré más de Dios. Dije en mi corazón, dijo, ya no volveré a escuchar su voz. Pero su palabra fue como el fuego adentro de mí. Y me venciste, oh Jehová. ¿Cuántas veces no hemos querido abandonar el camino de Dios? Quizá porque Dios no le ha contestado, porque Dios no le ha sanado, porque Dios no aquí, porque Dios no allá, y no nos fijamos en lo que ya Dios ya contestó. Solo ponemos ojos a veces por lo que Dios no ha contestado, pero no ponemos ojos a lo que ya Dios contestó. Sí, a veces así somos, hermanos. Ahora, a través de Job estamos aquí despertando la conciencia. Cuando Job despierta su conciencia y, como dicen por ahí, le cayó el 20 y él dijo, ¿sabes qué es cierto, Señor? Yo soy el que es oscurecido tu consejo, diciendo cosas tan maravillosas que no entendía. Yo soy el que he dicho grandes cosas. Pero mire lo que dice, verso 4. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, dice, y tú me enseñarás. Si cuando hablamos de fe no tenemos humildad, hermanos, esa fe es falsa. Job nos está mostrando aquí el principio de una fe verdadera que consiste en una humildad delante de Dios. ¿Sabes qué? Es de humildes reconocer que la hemos fallado. Es de humildes reconocer que en toda nuestra vida no hemos sido un gran fan de Dios y que fallamos. Ahora Job reconoce y dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú. Ya no dice, ¿sabes qué? Yo soy el que sé. No, dice, tú me enseñarás. Estoy dispuesto a aprender. Cuando en el momento que Job abre su corazón y dice, tú me enseñarás, hermanos, Job está abriendo su corazón y se está disponiendo para decirle, para que Jehová le diga, ¿sabes qué, Job? Aquí has estado mal, aquí has actuado mal, aquí no, tus palabras no han sido correctas. Porque en el capítulo, un capítulo atrás, de ahí donde estamos, entre 1 y 2, en el 40, el capítulo 40, verso 4, dice, aquí yo soy vil, que te responderé. ¿Por qué? Porque él dice, en el 2 dice, es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responde a esto. Dice, he aquí que yo soy vil y que te responderé. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. Respondió Jehová, dice el verso 6, capítulo 40, verso 6 de Job. Respondió Jehová a Job desde el torbellino. Oiga, es una conversación entre Jehová y Job. Y dice, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete, prepárate Agustín, porque voy a hablar contigo. Prepárate Juan, porque voy a hablar contigo. Y vamos a ver si es cierto. Prepárate Luis, prepárate Oseas, prepárate Leti, prepárate Carmen, prepárate Marta, porque vamos a ver si de veras sabes. Y eso es lo que nos pasa cuando hablamos cosas que no entendemos. Dios nos sienta a una conversación. Dios tiene una audiencia con nosotros. Y Dios entonces presenta, dice, cíñete ahora, verso 7, 47 de Job. Cíñete ahora como varón, como hombre, parte como hombre, porque dice, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Le dice Dios a Job. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Sabe que hay gente justificándose ellos y queriendo dejar a Dios en mal? Dice entonces aquí, ¿tienes tú un brazo como el de Dios?
y truena como voz, como tu voz la suya. Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebrántalo a los impíos en su sitio. Encúbrelo, dice, a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y ahora dice Jehová: y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Luego hace entonces el reconocimiento Job y dice: yo hablaba lo que no entendía. A veces nosotros nos consideramos que todo lo sabemos y no queremos aceptar que hay cosas que no las sabemos, y a veces por saberlo todo terminamos en una aflicción que nosotros nos metimos. Ahora dice entonces: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas, oiga el 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, oiga lo que dice el hombre: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto está escrito en el capítulo 42, versos 6 de Job. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabes qué, Señor? Estoy bien arrepentido por lo que te dije. Todo hombre, toda mujer que reconoce que su proceder no ha sido perfecto y que su boca ha hablado palabras, hermanos, que no entiende, pero que reconoce que fue una afrenta a Dios y se arrepiente, Dios perdona. Dios perdona. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Ah, ¿verdad? Sabía yo como que ya me había extendido. Dígame. Viendo el tiempo, hermanos, que se nos avanzó, no voy a cortarlo, sino que voy a resumirlo. Gloria al Señor. Y es aquí donde nosotros, hermanos, viendo nosotros la vida de Job, que Dios le dice: ¿sabes qué? Tienes que orar por los que te ofendieron. Porque a pesar de que Job estaba enfermo, voy a resumir porque el tiempo se nos fue. A pesar de que Job estaba enfermo, ahora Dios le dice: ¿sabes qué, Job? Ocupas orar por los que te ofendieron para que yo los perdone a ellos, para que yo los oiga a ellos. Ocupas orar por ellos, por los que te criticaron, por los que te ofendieron, por los que te pisotearon, por los que dijeron que estabas en pecado. Ocupo que ores por ellos. Después que miramos que Job ora por ellos, hermano, Dios cambia el estado de vida de Job. A veces, como cristianos, hay cristianos teniendo en pleito y no han perdonado, y piden bendición y no han perdonado. Y a la luz de la palabra de Dios aquí, si queremos agarrar algo del consejo de Job, es de que delante de Dios tiene mucho efecto el perdonar a los que te criticaron, a los que te molestan, a los que te sangraron el corazón, a los que te hirieron. Perdónalos. Y no solamente eso, no digas así: te perdono. No, Dios le dijo a Job: ora por ellos. Ora por ellos. Cuando Job lo hizo, el estado de Job cambió. Hay muchos que no quieren perdonar y siguen llevando una vida, hermanos, limitada de bendiciones. Limitada. Y no digo que no son bendecidos, sí, pero limitados. Limitados. Entonces hay muchas cosas que crean que Dios abra bendiciones sobre la vida de una persona. Y una de ellas es el perdón. Perdona. Si no estás dispuesto a pedir perdón, no puedes tener cara de pedir bendición delante de Dios.
Si hay algo en tu corazón que está herido y no estás dispuesto a perdonar, no busques bendición de Dios. El espejo de Job, o la lección o la clase de Job que podemos agarrar nosotros hoy es: espera en Jehová. Si te sientes difícil el problema donde estás, espera en Él, clámale a Él y Él hará. Fíjate de Jehová, dice, de todo de tu corazón, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Proverbios. Fíjate, confía. Yo no puedo confiar por usted. Usted no puede confiar por mí. Es un reto para mí mismo saber que aunque no mire a Dios hoy obrando, tener fe que Él va a obrar. Y ese es mi trabajo mío. Mi decisión mía es esperar en Dios. Si todavía Dios no le contesta, no quiere decir que Dios sea sordo. No quiere decir que Dios no le ame. Pero aprendamos de esto, como decía el 41 del Salmo: pacientemente. Si usted se aferra y, como decimos nosotros, se amarra a esperar pacientemente en Jehová, Dios va a contestar. Dios va a contestar. Pero amárrese, no se vaya, no se corra. Nos podríamos justificar y decir: es que no conozco los planes de Dios, yo me voy, yo aquí voy a, ¿sabes qué?, aventar todo por la borda, yo me voy. No es una excusa. Job nos demuestra que no es una excusa correr de afuera de Dios, aunque no conozcamos los planes de Dios. Job no sabía que esperando en Dios iba a ser bendecido doblemente. ¿Usted cree que si Job hubiera sabido que esperar le hubiera creado, le iba a traer doble bendición, no hubiera esperado con más ganas? Él no sabía. Así usted y yo no sabe a veces los planes de Dios. Pero esperemos. No es una excusa. Pues es que yo no conozco, es que Dios me tiene que explicar a mí su plan para yo obedecerle. Es que Dios me tiene que explicar su plan para que yo le obedezca. Dios no está comprometido con eso. Nosotros estamos comprometidos a obedecerle. ¿Sí? Vayamos, hermanos, y consolémonos con esto: que si Dios le prometió, si en su palabra dice que Él no es hombre para mentir, eso quiere decir, hermanos, que Él es verdadero. Si en su palabra dice, ¿sabes qué? Cuando dos de ustedes se pongan de acuerdo y piden al Padre en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Si usted está clamando, entonces le falta el resto. Espere. Espere. El mensaje llegó al final. Es un recordatorio. Si usted está en una aflicción como la de Job, dice que después de haber esperado en Dios, después de haber perdonado, después de haber orado por sus amigos, Dios le quitó la aflicción a Job. Ahí está el mensaje. Ahí está. ¿Quiere que Dios le quite su aflicción? Espere en Dios. Y si tiene que perdonar, perdone. ¿Quiere que Dios le quite su aflicción? Entonces ore si alguna vez lo han dañado por alguien más. Y ore porque Dios lo bendiga y perdónelo. Si no, no espere bendición. Es sencillo el camino del Señor. Es sencillo. Dijo, y en esto conocerán que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen los unos a los otros. Que Dios les bendiga. Esto ha sido nuestro mensaje de esta tarde. Póngase de pie y vamos a darle gracias. Bendito Dios. Padre celestial, tu mensaje es claro. Los ejemplos son claros. Job, Señor, fue claro en reconocer su falta, reconocer que a veces hablaba palabras que no entendía. Señor, así como él, ayúdenos a nosotros a entender que a veces nosotros hemos caminado en nuestra manera de vivir, Señor, quizás correctamente, pero nos hace falta, Señor, comparar nuestra vida a tu palabra, a tus correcciones, a tus instrucciones, Señor. Ayúdanos a saber, Señor, que tenemos que llevar una vida como a ti te gusta, como a ti te agrada. Oro, Señor, para que este mensaje
llegue hasta donde tú tienes planeado que llegue. Oro para que este mensaje sea clarísimo para todos los que han oído. Señor, el mensaje fue sentado en 42 de Job 3 al 12. Te ruego la claridad, Señor, y la completa entendimiento para todos los que estamos aquí a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús.